Amigos de Benepress, bienvenidos. Hoy en el espacio ¿Qué dice diputado? Tiene la palabra diputado. Así es en nuestro espacio. Bienvenido, estamos en vivo, 9:37 minutos de la mañana. Me acompaña el parlamentario Freddy Valera, es ese diputado por el Estado Bolívar de Acción Democrática. Bienvenido. Gracias pues por esta oportunidad de poder expresar pues algunas de nuestras inquietudes pues en estos espacios tan importantes. Bueno, al sur del Estado Bolívar, lo que se vive, y quizás sin temor a equivocarnos, podemos calificarlo como una anarquía, ¿no? Lo que se vive de Upata hacia abajo con el tema del oro. De hecho, se habla abiertamente de la comercialización del oro, todo se paga en gramas, es muy poco el manejo de los dólares, sin embargo, se paga en gramas, se paga en bolívares. Háblenos un poco de esta anarquía que se vive allí. Mira, realmente podríamos resumir que lo que existe en el Estado Bolívar es la no existencia del Estado de Derecho. Es decir, no existe un órgano coercitivo que le garantice a los ciudadanos, un órgano de seguridad que le garantice la seguridad a los ciudadanos. Todos los pueblos, los sectores e incluso entre las propias ciudades están regidos por los pranes. Es decir, hay una inexistencia de la autoridad del Estado, pero hay una autoridad de los pranes que se ejerce plenamente. Te voy a dar un ejemplo. Hace 2 días en Tumeremo, los pranes decidieron que todos los negocios tenían que cerrar a las 4 de la tarde y todos los comerciantes tuvieron que bajar la Santa María ante la presencia de los militares del DGCIN, del SEBIN, porque allá están metidos todos los organismos de seguridad, pero esos no le prestan ningún servicio a los ciudadanos. Su relación es con los pranes o es con la guerrilla. En definitiva, en materia de seguridad, tú ves noticias todos los días de muertos, de enfrentamientos entre pranes, enfrentamientos entre militares y la guerrilla por descontentos por el oro, la guerrilla con los pranes. Es decir, es una anarquía total. Hay zonas que el ejercicio duro de los pranes no permiten ni siquiera un robo, porque cobran vacunas y ellos son las autoridades en ese sentido. Por ejemplo, Las Claritas, hay un PRAN que dirige todas las Claritas y solo la gasolina la maneja la Guardia Nacional, la distribuye, la vende, todo eso. Allá todo es un negocio, el agua, la luz, todo afecta a los ciudadanos que están a la merced de lo que hacen los pranes, la delincuencia organizada con la anuencia del gobernador del estado, que forma parte de lo que es esa estructura paramilitar, parapolicial que existe en el estado. En cuanto al oro, la extracción del oro, que ayer lo discutimos en la Asamblea Nacional, es uno de los problemas muy graves, porque la extracción antes se daba, pero era una extracción artesanal. Y la industrial, que era la de Minerven, que es la única industria de oro en el mundo que ha quebrado. El gobierno quebró a Minerven, bueno, como quebró a la empresa del aluminio, como quebró a la empresa del hierro y todo eso. Y hoy el oro, ¿para qué sirve? Solo sirve para que llegue a manos de los pranes, a manos de la guerrilla, a manos de los militares venezolanos, al Estado Mayor del Ejército venezolano, de la policía, de todas las índoles que tienen que ver con ese proceso delincuencial que es el oro. Y lo otro, que es lo más preocupante también, o bueno, una de las cosas que más preocupan, es que el daño que se le está causando al ambiente, es decir, el ecocidio que se está cometiendo en Guayana, es una cosa que no tiene parangón, pues, una cosa horrible. Es decir, destruyendo los parques nacionales, explotación de oro a la orilla del Salto Ángel, explotación de oro en la Gran Sabana, en los afluentes de agua. Venezuela es uno de los países, y sobre todo esas reservas que tiene mayor reserva de agua. Y esas reservas de agua todas terminan desembocando en el Orinoco.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos estos ríos que alimentan, como el Caroní, el Paragua y todos esos que alimentan a la represa, también están afectadas por eso, porque se está destruyendo el medio ambiente y mañana, bueno, esas represas van a colapsar también y va a colapsar todo lo que es el ambiente, todo lo que es esa zona de la Amazonía que es tan importante, va a colapsar para nuestras generaciones futuras. Y nadie levanta la voz del gobierno o de los parlamentarios del gobierno en defensa de Guayana, en defensa de esas tierras tan vírgenes, tan sagradas que debemos defender todos los venezolanos. Fíjese que usted hablaba de Minerven, Quebrada, no saca 1 kilo de oro mensual Minerven, y paralelo a esto construyeron un complejo industrial que se llama Domingos y Fontes. A la cabeza de ese complejo industrial, 6 empresas conforman el complejo. A la cabeza de esto está un señor de nombre Eduardo Rivas. Aparentemente en el Callao es muy conocido, pero quizás en el resto del país nadie sabe quién es Eduardo Rivas y quién maneja estas empresas. Están sacando, según información que pudimos obtener la semana pasada, entre 80 y 120 kilos semanales de esta empresa. Ahora, esta empresa es colocada a la par de Minerven para quebrar Minerven y ellos hacerse del negocio, ¿es así? Sí, mira, esto es muy sencillo. La empresa Minerven quiebra porque el chino Kang, que era el que dirigía esto en sus inicios, y Belkis Hosto, ¿no?, que era la compañera de él, lograron quebrar eso. Y entonces repartieron en parcelas Minerven. Y ahí este señor Rivas, que es un potentado en Guayana, que ese es un señor, chico, que hace 10 años andaba con una mano adelante y otra atrás, que no tenía, era suplente del Consejo Legislativo por el PCV. Y hoy ya tú lo ves que no solamente tiene unas mansiones, unas casas, sino que compró casi toda la urbanización. Y la seguridad se la presta a la Guardia Nacional. ¿Qué urbanización, diputado? ¿Ah? ¿Qué urbanización? La urbanización queda exactamente en el Paseo Atlántico, llegando a la bomba del Atlántico, eso, cerca de Farmatodo, allí en ese sector. Entonces, volviendo al tema, todo lo que está pasando allí es evidente que fue quebrado Minerven con la intención de beneficiarse. Ahora, ese complejo Sifontes y otro que pretenden crear en la propia ciudad guayana, con la idea, ¿ves?, de traer la tierra desde el Callao hasta Ciudad Guayana. ¿Esto por qué? Es decir, hay tanto conflicto entre la delincuencia, entre los organismos de seguridad del Estado por el manejo del oro, que, bueno, una de las ideas más horribles, o sea, yo no sé cómo, si tú tienes una factoría, tienes que ponerla donde tienes la materia prima. Estos no, estos van a sacar la materia prima y la van a recorrer casi 300 kilómetros para hacer el proceso, cuando eso lo podrían hacer en el Callao, en Guasipate, en cualquier sector aledaño. Ahora, todo esto tiene que ver porque el negocio del oro es muy rentable, porque al Banco Central no le llega lo que debe llegarle. Y te voy a poner un ejemplo. El Minerven en el 2014, lo último que produjo fue 1,4 toneladas. En el 2009 estaba por 14,4 toneladas. Sí. Es decir, hoy, como dices, no produce absolutamente nada. Es decir, aquí hay intereses muy oscuros y cuando tú vas pasando por las minas, la gente del pueblo, la gente de allá te dice, mire, esta es la mina del vicepresidente, esta es la mina del ministro tal, del general tal, esta es la mina de Diosdado, esta es la mina del presidente del Tribunal de Justicia, Supremo de Justicia. Entonces, son minas y la gente que son los testaferros se dan el tupé de hablar de ese tema con absoluta naturalidad, como si eso es normal, que las minas sean propiedad de funcionarios del gobierno. Entonces, eso es muy delicado. Ahora, al Banco Central no le entra nada, a los venezolanos no nos queda nada, a los pueblos de Guayana son más miserables hoy que hace 10 años atrás, antes del arco minero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, es decir, estos están destruyeron la alternativa no petrolera, que eran las empresas de Guayana, Sidol, Alcasa, que, digamos, Benalún, que no producen absolutamente nada,
y ahora están destruyendo toda nuestra fauna, nuestra flora y extrayendo un oro que en nada beneficia a nadie, sino a un poco de malandros, a un poco de delincuentes guerrilleros y un poco de corruptos del gobierno, que son los dueños de las minas en Guayana. ¿Cuál será la función de la Comisión de Contraloría si en algún momento pues cesa la usurpación y tenemos un gobierno de transición en torno a todos estos personajes que, como usted decía, bueno, presuntamente tienen allí sus cuotas en minas, sí, en yacimientos en el nosotros sur? Ayer, y yo lo planteé particularmente, que una de las medidas que debemos tomar ahorita, porque ve, todo este oro sale del país, pero evidentemente tienen que ir a parar algunas cuentas desde el punto de vista individual, personal. Bueno, vamos a pedir averiguar todas estas personas que están vinculadas a las minas, al igual que sus testaferros, para ir tomando medidas de que se le prohíba o se le cierren esas cuentas en el exterior, tanto en los Estados Unidos, tanto en otros países de América Latina y en Europa. Es decir, hay que ir tomando medidas ahora. Ahora, por supuesto, una vez el cese de la usurpación, con un gobierno que pueda establecer y reordenar lo que está pasando en Guayana, bueno, hay que tomar medidas severas sobre todo estos delincuentes que tienen la minería de Guayana en sus manos. Con respecto al resto de Guayana, diputado, las empresas básicas donde se ha invertido gran cantidad de dinero, y hay un ejemplo clásico que es CBG Alcasa, donde se compraron cantidades de equipos a los chinos que después no fueron compatibles con el tipo de trabajo. ¿Qué tipo de auditoría hay que hacer allí para buscar a dónde fueron a parar toda esa inversión que se hizo allí? Sí. Todo lo que es la inversión china en Alcasa, en Benalum incluso, hay que averiguarla, porque mucha de esa inversión, y creo que incluso con los propios chinos hay problemas, porque mucho del dinero que se dio no se invirtió en Alcasa ni se invirtió en Benalum, sino que es un dinero que se lo cogieron. Si algo ha pasado en Venezuela con este gobierno, es que donde quiera que ponías a un chavista, lo que hacía era robarse el dinero. Entonces, eso pasó en estas empresas. Estas son empresas que están en un grado de producción cero. Es decir, Sidor, producción cero. Una empresa que la recibió el gobierno con una producción de 4.100 toneladas métricas de acero. Hoy no produce absolutamente nada. Benalum, que tenía 905 celdas en producción, hoy no tiene ninguna. Alcasa, que tenía cerca de 400 celdas, hoy no tiene ninguna. Entonces, Bauxilum, por supuesto, no puede producir nada, porque, bueno, podría producir alúmina y venderla, pero resulta que la extracción de bauxita en los Pijiguaos, hasta la correa transportadora, todo eso se dañó. Es decir, mira, esto es, digamos, asombroso los niveles de destrucción. No puede haber una mente tan maquiavélica, tan maligna, que haya destruido lo que era la alternativa no petrolera de Venezuela y en Guayana. Porque en Guayana no era un problema del oro. El oro no da lo suficiente para pensar en una alternativa petrolera, pero sí lo daba el aluminio, el hierro y el acero, que daba muchísimo más millones de beneficios en dólares a Venezuela que la extracción del oro, y era una extracción, una minería menos dañina, pues más tolerable al ambiente. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos, pero esas empresas son recuperables. Hay interés en mucha gente en el mundo que tiene interés en el aluminio fundamentalmente, en el acero, y nosotros tenemos la esperanza que una vez que lleguemos al gobierno, gente que pueda, digamos, que sea calificada en el área del aluminio, gente calificada en el área del acero, que tenemos muchísima gente que puede hacerlo. Los que construyeron esas empresas todavía están allí, y hay gente que se formó dentro de esas empresas, sí, y eso se constituye en una esperanza para Guayana. Diputado, gracias por haber venido a Benepres. Bueno, gracias a Benepres, gracias a ti, ¿no?, por haber podido conversar y emitir algunos criterios sobre eso. Y la difusión
doy las gracias porque es que la difusión de estos temas es importante para nosotros, porque nosotros queremos recuperar a Guayana. Guayana es recuperable y puede servirle al país. Así es. Bueno, escuchaban allí al diputado Freddy Valera, es diputado de Acción Democrático por el estado Bolívar. Ciertamente cuando uno viaja a Ciudad Guayana y va llegando, al menos en avión, va llegando a Ciudad Guayana, nada echa humo. Todas esas empresas están paralizadas. Uno veía antes desde el aire movimiento dentro de las empresas, nada se mueve, no hay vehículos, no hay trabajadores, los trabajadores no van porque no hay autobuses que trasladen a los trabajadores desde Upata, desde El Pao, desde Ciudad Bolívar a las empresas básicas de Guayana. Por supuesto, la ciudad es una ciudad totalmente solitaria, no hay tráfico, los grandes hipermercados que teníamos en Ciudad Guayana fueron expropiados por Hugo Chávez, hoy no tienen ni techo. Cuando uno ve el hipermercado Coma, que quedaba cerca del aeropuerto, no tiene ni techo, eso fue expropiado por Chávez y el CIADI ordenó que el Estado venezolano le pagara a la familia García por la expropiación de ese hipermercado de Friosa y nada de eso se cumplió. Y como eso hay muchísimos ejemplos en Ciudad Guayana, una ciudad que otrora era, como lo decía el diputado, la alternativa no petrolera del país, hoy está completamente paralizada y abandonada. Por supuesto, en Benepres, a través de este espacio y a través de toda la información que generamos, tratamos de ser esa ventana para que el país conozca lo que está ocurriendo no solo en Guayana, sino en el resto de Venezuela. Con ustedes será hasta entonces.